Entonces, ahora vamos a continuar con el segundo punto de la primera lección. La caída del hombre, creados a imagen y semejanzas de Adán. Entonces, ahora vamos a ver que el pecado vino a alterar al hombre. Vamos a ver las consecuencias de la caída, la alteración de la imagen y semejanza de Dios. En Génesis, el capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Como ustedes pueden ver, aquí fruto, que tomó de su fruto y comió, vemos ahí cómo el hombre ejercitó su voluntad. Y vemos aquí que ellos hicieron la voluntad de la serpiente y no la voluntad de Dios. Entonces el hombre vino a hacer trastornada su voluntad. Vemos ahí en Efesios del capítulo 2, dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice que nosotros éramos de nuestro padre el diablo. Y así, en cada uno de estos versículos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros llegamos a ser esclavos del pecado. Entonces, ahora nosotros, nuestra voluntad, en lugar de hacer la voluntad de Dios, como fue en el origen, ahora nosotros ejercitamos la voluntad de Satanás. Porque cuando el hombre pecó, entonces quedó esclavo y su voluntad fue alterada. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ahora ellos vinieron a conocer el bien y el mal a la manera de Satanás. Cuando dice ahí en el versículo 7 que fueron abiertos los ojos, eso quiere decir de que el entendimiento que ahora ellos iban a tener era un entendimiento ya no de acuerdo a como Dios había diseñado al hombre. Los pensamientos se entenebrecieron. Y como dice el libro de Romanos, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces aquí vemos cómo la mente del hombre es cambiada. Su relación con Dios fueron alterados. Su mente fue alterada. Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahora vemos que sus emociones también fueron alteradas. Ahora ellos se iban a gozar en el mal. Dice ahí en 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 3, que Eva fue engañada y sus sentidos se desviaron de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nuestras emociones son alteradas. Vemos entonces que en estos versículos en Génesis, de que tanto el intelecto, la voluntad y las emociones son alteradas. Y ya no son como al principio. El hombre entonces está corrupto. La palabra corrupción quiere decir alterado del original. Y eso es lo que sucede. Ya el hombre no es como fue al principio.
como cuando Dios les creó a su imagen y semejanza. Ahora es que el original se alteró. Es como decir que quedamos pirateados, como cuando nosotros compramos un DVD de una película original. No es lo mismo cuando es un DVD que es pirateado. Aunque es la misma película, hay una alteración. Y eso es lo que sucede cuando nosotros caímos en Adán. Heredamos una naturaleza adámica y la muerte pasó a todos los hombres. Dice en Romanos capítulo 5, el versículo 12, por tanto, como el pecado entró por un hombre, dice, nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa. Y dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, vemos aquí, en primer lugar, de que el hombre hereda la naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, el hombre hereda el juicio. Y en tercer lugar, el hombre hereda la culpa. Esa es la herencia que nos dejó Adán. La naturaleza pecaminosa, la condena y la culpa. Entonces, esa es la realidad que ahora nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, Isaías, el capítulo 1, versículo 4, son versículos claves para entender lo que los teólogos llaman la depravación del hombre. Leamos este versículo. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y aquí es donde vemos la palabra depravados. ¿Qué significa la palabra depravado? Que somos incapaces de hacer el bien. El hombre perdió esa capacidad de hacer el bien. Ahora ya no iba a glorificar a Dios. Dice versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, los pensamientos y las emociones se rebelan contra Dios mismo. Entonces vemos ahí cómo el hombre vino a ser afectado, se corrompió, es decir, fue alterado del original y fue depravado, perdió la capacidad de hacer el bien. Versículo 6 en Isaías dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida e hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, aquí vemos que todo el ser no tiene nada bueno. El intelecto, la voluntad y las emociones son alterados. Romanos, el capítulo 3, versículo 10 al 23 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Toda la raza humana es pecadora. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Versión Internacional dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa este versículo? De que nosotros hemos perdido la capacidad de glorificar a Dios, de mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas por la caída de Adán. Así que cada uno de nosotros erramos al blanco. El blanco es la gloria de Dios. Y miren las flechas. Ninguna de estas flechas llega al blanco. El hombre queda incapacitado para reflejar la gloria de Dios. Pero sí hubo una persona que le pegó
en el centro. Esa persona fue Jesús. Jesús vino para revelar la gloria de Dios. Y cuando nosotros creemos en Cristo y nacemos de nuevo, ahora nosotros podemos volver, porque Cristo vive en nosotros, a reflejar la gloria de Dios. Pero miremos aquí cómo el hombre fue alterado por el pecado. Vemos ahí que el hombre murió espiritualmente. Se separó de Dios, ya no hubo una conexión con Dios. El pecado hizo que esa comunión que Adán y Eva disfrutaban con Dios se perdiera. Y vino a afectar esto a su mente. Ellos ahora conocieron el bien y el mal, pero a la manera de Satanás. Sus emociones fueron alteradas, experimentaron miedo, vergüenza y culpa. Y su voluntad quedó en esclavitud a las tinieblas, al pecado. Y vemos ahí cómo el hombre es alterado. Y ahora el hombre nace muerto espiritualmente. Adán, a la edad de 930 años, murió. Y aquí aprendemos algo. La muerte espiritual trajo como consecuencia también la muerte física. Y la mejor prueba de que un hombre es pecador es que muere. Y cuando nosotros morimos, entonces es afectado. Cuando nosotros morimos físicamente, hay una separación del alma y del cuerpo. Si nosotros no hemos creído en Jesucristo y no hemos nacido de nuevo, entonces corremos un peligro de estar separados de Dios por toda la eternidad. Y vamos a estar mirando cómo es que el hombre nace de nuevo. Pero miremos algunas de las consecuencias entonces de la caída del hombre. En primer lugar, vimos que era corrupto, es decir, alterado del original. Es depravado, incapacitado de hacer el bien. Entonces, nosotros estaremos estudiando cómo este hombre, que es depravado, que es corrupto, puede nacer de nuevo. Lo veremos en el siguiente punto.